Regresamos con el análisis político y, bueno, comentábamos las contradicciones que se han registrado en el seno de la MUP a propósito de los avances obtenidos en este proceso de diálogo. Pero vamos a escuchar algunos sonidos donde hablan los voceros autorizados de los partidos que componen la MUP. Está el camino también de la presión popular. Ese camino está allí y también hay que transitarlo. Y le pido a aquellos compañeros que hablan de manera permanente de esto, oye, que lo hablen menos y que lo hagan más. Que una cosa es abrir un diálogo en el que creemos para buscar soluciones concretas, un diálogo transparente, que la gente lo oiga, que toda Venezuela está enterada de lo que pasa en esas reuniones. Y otra cosa es abrir un diálogo para respaldar la dictadura. Y desde el primer momento lo dijimos y lo informamos. Estamos allí, primero, con la total sinceridad de todo lo que pase, lo vamos a decir a nuestro pueblo. Porque uno lo único que tiene es su nombre y su credibilidad. Y la credibilidad está en ser sincero y decir la verdad. Estamos en presencia de un viraje de la política del país. Y eso implica nuevas conductas y nuevos discursos, por cierto. Hay frente al tema del diálogo un razonable escepticismo y hasta abierta desconfianza en algunos sectores. Voluntad Popular no participó en este proceso porque sabíamos que al entrar bajo esas condiciones íbamos a tener resultados como este. El diálogo que le interesa al gobierno es el que desmoviliza, el que desmoraliza y confunde a nuestra gente y el que le da oxígeno para tenderle la cama para llegar al año 2018. Pero primero quiero decirle a nuestro pueblo que el enemigo está del otro lado. No nos confundamos. Cuidado con esto. El enemigo no está de este lado, el enemigo está del otro lado. La única respuesta que vamos a aceptar los venezolanos el día de mañana es la fecha al referendo revocatorio este año. Ahora bien, si se niegan, la única opción que tenemos por delante es retomar la ruta a la libertad. Bueno, ahí están las opiniones tal como comentábamos. Vladimir. Sí, fíjate, aquí ¿qué está pasando? Ahí existe la presión de los radicales, precisamente de los, pudiéramos decir, de sectores que tienen una visión extrema de la política, para que se aborte este intento de diálogo. Ello le sirve a la mesa al gobierno para debilitar a los negociadores de la Mesa de la Unidad Democrática en ese proceso de conversación. Es decir, hay factores de la propia oposición que parecieran estar apostando al fracaso del diálogo. Es lo que yo intuyo de lo que uno ve, pues lo que yo concluyo de lo que uno ve como análisis que hace de la posición de cada uno de los factores. Y además, el gobierno impone un ritmo de trabajo, impone una agenda prácticamente, porque coloca a la oposición, a la que está negociando, contra la pared. Y lo veo disfrutando en este momento de eso. Eso creo que invita pues a la reflexión interna muy con respecto a su mecanismo de toma de decisiones. Y lo otro que yo me pregunto en el caso de Voluntad Popular. Por ejemplo, Voluntad Popular ausente de la mesa de diálogo, ¿está en capacidad realmente de lograr que sus objetivos se conquisten allí? O sea, es posible que a través de los otros voceros se pueda lograr la libertad de Leopoldo López, la libertad del resto de los presos políticos, el que se cumplan algunos de los planteamientos que ellos vienen haciendo. Yo creo que estar ausente de un mecanismo de diálogo como este es a mi modo de ver, es una tontería en política. Pero además hay otro elemento que creo que es importante resaltar, y es el de los mecanismos del funcionamiento de un esquema de diálogo. Eso de que el diálogo tiene que ser abierto a todo el mundo y que se discuta todo a puertas abiertas, eso no necesariamente funciona así. Hay muchas de las cosas que, por supuesto, tienen que ser parte de las negociaciones, porque si no, lo que vamos a ver es la reedición de lo que vimos en Miraflores hace 2 años. Cada quien dirando un discurso, 10 monólogos, como dice Eduardo Fernández. Eso no tiene ningún sentido, ningún resultado. Casi un show, ¿no? Casi un show. Y además pareciera, con esto termino, pareciera que faltan allí personas expertas realmente en el manejo del diálogo para orientar el trabajo de esa mesa. Esa observación es muy pertinente, claro, Germán. Sí, no hace falta mucho análisis para saber, bueno, las condiciones en las cuales está hoy la mesa de la Unidad Democrática, la MUD. Lo han expresado ellos en sus apetencias u opiniones. Ahora, yo creo que ahí lo más importante, a mi modo de ver, que en la posición es la carencia de un programa común en función de los objetivos que ellos quieren plantearse o se están planteando. Incluso hay quien los cataloga o
lo sectariza con dos tendencias, pues la tendencia electoralista, donde está primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, y en parte también la gente de Acción Democrática, y los radicales, bueno, que ya los vimos, pues Voluntad Popular, 20, en fin, todo esto, que eso evidentemente tienen posiciones irreconciliables porque en definitiva cada quien tiene propuestas distintas. Por ejemplo, Capriles hablaba del revocatorio, pero María Corina habla de la salida. Voluntad Popular empezó incluso con hacer un referéndum. O sea, que hay una disímil tendencia en este caso que no les permite ahora pues aprovechar esa ventaja que tuvieron en algún momento, que a mi modo de ver, producto de estos errores, pues han perdido un espacio la oposición en este caso. Bueno, tú sabes que yo creo que el esfuerzo de la MUP ha sido muy importante, casi milagroso el hecho de que tantos partidos puedan compartir durante tanto tiempo todas las políticas, porque se trata de una alianza electoral y no de un partido, una alianza electoral en la cual hay acuerdos frente a circunstancias electorales, pero mantener en el tiempo plenas coincidencias en el manejo de la política cotidiana es imposible y es difícil. Y esas diferencias que ahora se expresan ya se habían expresado con anterioridad. Es decir, recordemos el año 2014, la salida fue suscrita justamente por los mismos factores que hoy hacen críticas y si te vas al 2005, la no participación en las elecciones de 2005. Entonces, ahora, eso de ninguna manera implica crisis, sino que justamente es un ejercicio perfectamente legítimo en una alianza política. Y son dos visiones frente a este tema, aunque en el tema electoral exista plena coincidencia y se ha demostrado con el éxito tan importante que obtuvo la MUP en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Manuel Felipe, a mí me parece que la MUP para ellos se ha convertido como una especie de cerco, porque todos coinciden ahí en estar unidos en torno a una estructura que en este momento verdaderamente es el partido real, ¿no? ¿Qué ocurrió con estas elecciones pasadas? Bueno, que todos perdieron su identidad, o sea, Acción Democrática, todos, pues, primero Justicia, tendrían que nuevamente ir al CNE a convertirse nuevamente en partido. Y eso se ha convertido, esa MUD, entonces, digo yo, como en una trampa, ¿no? En el sentido de que obligatoriamente tienen que convivir en un espacio con una cantidad de diferencia como en este momento lo estamos viendo, y no con autonomía que debería tener cada partido, en este caso como debería ser cada uno de los partidos. Hay una pregunta que yo quiero hacer y tiene que ver con la actitud del gobierno frente a lo que está pasando en el seno de la MUC, que es muy importante. El gobierno quiere que este diálogo sea exitoso, el gobierno quiere reducir a la MUC, quiere que la MUC se divida, quiere que la MUC salga desmoralizada y dividida de este diálogo. Yo lo pregunto porque a veces surgen declaraciones de voceros del propio gobierno, empezando por el presidente, y decisiones como la del propio Tribunal Supremo de Justicia, bueno, que le dan más carnita, por decirlo de alguna manera, a quienes desde la MUD están en contra del diálogo. Y entonces, claro, dicen, yo se los dije, el TCJ volvió a tomar una decisión contraria a la Asamblea, se los dije, el presidente, digamos, dice algo que exacerba los ánimos, o cualquier otro vocero, y eso, por supuesto, termina colocando a los que están sentados por la MUD en la mesa de diálogo en una especie de sándwich entre el gobierno y los radicales que quieren que se retiren del diálogo. Entonces, eso es un problema, ¿no? Yo creo que es una mala inversión apostar a que una de las dos partes salga derrotada del diálogo. En un diálogo nadie debe salir derrotado, debe ganar el país. Por supuesto, yo creo que y además que se ha avanzado, tú lo has dicho. Realmente. Además que se ha avanzado, muy importante, porque esta declaración del sábado demuestra que hay pasos concretos, ¿no? Sí, ahora hay un tema de estilos y de, digamos, de terminología. Aquí en un diálogo, en una declaración final, ni el gobierno puede copiar o comprar el léxico de la oposición, claro, ni viceversa. Están escribiendo por la etiqueta Análisis Político y Luis Fischer nos dice, este mentado diálogo, como se viene dando, tiene un solo destino, terminará en una discusión bizantina, eterna y sin futuro. ¿Qué crees tú de eso, Vladimir? Bueno, esa es una visión pesimista, yo prefiero ser optimista. Yo espero y deseo, y creo que todos debemos trabajar para que ese diálogo dé resultado, porque se trata precisamente de un diálogo por beneficio del país. Hay otros mensajes, hay de Núñez. De acuerdo, el diálogo debe ser respaldado, y también hay otros mensajes aquí. El problema radica, dice Carlos García, en la falta de credibilidad de la dirigencia política. Ese es otro tema, ¿no? Bueno, y Cipriana Heredia, que siempre nos acompaña en este análisis, no solo
quiere una salida constitucional, sino que ha trabajado por ella. Fue el gobierno quien truncó el RR. Ese es otro punto importante. Fíjate tú, mucha gente reclama a los negociadores de la oposición que por qué aceptó que no vaya referendo revocatorio, que eso no es una decisión que depende exclusivamente de la oposición, es un tema político. Pero tú querías hacer mención, Manuel Felipe, del tema relacionado con el diálogo público o privado. Bueno, claro, el diálogo tiene que, y es la modalidad de diálogo en el mundo entero. El diálogo no es una pelea de boxeo, donde va un público a aplaudir quién golpea mejor, quién se va a caer nocao. No. El diálogo son temas tan sensibles que tienen que estar rodeados de un mínimo de discreción. Y esa ha sido la historia de los diálogos en el mundo entero. Mira, hay que pensar qué hubiera ocurrido en este caso reciente de restablecimiento de relaciones de Cuba y Estados Unidos si se ponen pantallas en unas calles de Miami que se está discutiendo ese tema. Si se filtra solamente. No, pero suponte, como pide mucha gente que se ponga, y entonces, bueno, el representante Raúl Castro dice, no, mira, porque ustedes son los gusanos, y entonces los otros dicen, bueno, ustedes comunistas. Bueno, no hubiera habido acuerdo. Lo de Colombia, por eso con Colombia tampoco. Imagínate tú que ponen una cámara y entonces le dice a la FARC y le dice, no, mira, mi papá lo mataron en la ofensiva de ustedes, asesinos en el Chocó. Y entonces, y entonces, bueno, los guerrilleros dicen, bueno, y usted, este general que está sentado aquí dirigió la masacre de mi hermano. Lo que tenemos que tener hubiera habido en cuenta, acuerdo. Era imposible. Manuel Entonces, Felipe, eso se rodea de la discreción y de ciertas condiciones. No porque se oculte, sino por la propia naturaleza de los temas que son muy sensibles y a lo mejor no se llega a un acuerdo, pues. Pero lo más importante es lo que está en juego, Manuel Felipe. Lo que está en juego es la paz del país. No podemos entonces esto convertirlo en un show, sino una cuestión sumamente seria que nos obliga a ser discretos y por supuesto habrán algunas tendencias encontradas ahí, pero que tienen que dirimirse en la mesa y en secreto muchas de ellas. La clave de este diálogo es que los impacientes no pidan resultados inmediatos y quienes ganan o juegan a ganar tiempo, no dejen que la arruga se corra indefinidamente y que no haya resultados, porque eso sería terrible. Pero fíjate, por ejemplo, Jackson Perdomo dice aquí, hay que entender, quienes estamos en la MUD, tenemos puntos de vista diferentes, pero en el Gran Polo Patriótico no está tampoco representado todas las corrientes en la mesa de diálogo, solo el PSUV. Ese es otro tema que también lo vamos a analizar la semana que viene, la situación interna y las contradicciones que también hay en el Polo Patriótico sobre este tema. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros amigos televidentes. ¿Tenemos otro tweet por aquí? Tenemos otra. Mira, bueno, vamos a leer este tweet. Bueno, sí. Leonel Sarmiento dice, insisto en lo que he venido expresando, para obtener un diálogo fructífero hace falta reorientar a la sociedad en su todo. Bueno, muy interesante. Y el insistente, y pone aquí, no es que el gobierno se divierta con las locuras de la oposición, sino que si ellos no se ponen de acuerdo, hay que avanzar y solucionar. Pero sin ellos no se puede solucionar, ese es el detalle, ¿no? Ya hay diálogo, preocupan los resultados. Cada vez que encadena Nicolás Maduro dice cosas que no ayudan, dice Jesus por aquí. Bueno, yo creo que ese es otro tema, ¿no? Que tenemos que conversar también en esto. ¿Cuál ha sido la actitud del oficialismo y del gobierno, no? Bueno, tenemos que ir a la pausa ya y recordamos que nos pueden escribir a la etiqueta Análisis Político. Ya regresamos.